pero sí, no me dio chance de leer el del resto de los compañeros. Leí el de Néstor, sí me acuerdo que leí también el de, si no me equivoco, de Andreina. Ok. Es importante ver los ejemplos que dieron los otros compañeros e incluso tal vez los comentarios que ustedes mismos les hacen o que incluso yo les hago a manera de pregunta. Tal vez ahí yo tengo como un comentario general que tal vez en algunos casos me pareció, cuando uno piensa en hacer calcular una muestra, es porque acceder a toda la población es muy difícil, ¿verdad? Cuando la población es pequeña y uno más o menos puede abarcarla o la información está disponible en bases de datos, ¿verdad? Como ustedes que conocen muchas también bases de datos de información propia que ustedes trabajan o que está en bases de datos como el INEC o ese tipo de instituciones. Tal vez el muestreo no es tan necesario porque yo puedo tener toda esa información de toda la población, si fuera el caso, de manera sencilla. Cuando yo tengo que ir y recolectar esa información es cuando el muestreo se resulta importante o cuando en realidad es tanto dato tal vez y necesito reducirlo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 50 individuos o 50 cantones o 50 países para levantar información, tal vez, y esa información además está en algún lado, no hace falta hacer un muestreo. ¿Por qué? Porque puedo acceder a todos esos datos de una manera fácil y sencilla, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me interesara el índice de desarrollo humano de los países de Europa, no es, y esa es mi población, los países, ¿verdad? No la gente que está en los países, ¿verdad? Y no tengo que ir a preguntarle a la gente, sino es el índice de desarrollo humano y es para todos esos países. Lo que quiero es tal vez, por ejemplo, calcular un promedio del índice de desarrollo humano de Europa. Entonces, yo no necesitaría un muestreo. ¿Por qué? Porque puedo tener la información para todos esos países. Entonces, no es necesario. ¿Por qué? Porque con el muestreo o con una muestra, uno pierde información. Recuerden que si yo tengo una muestra, tengo algo que les decía en la clase anterior, que es el error de muestreo, que es por no haber logrado acceder a todos los datos de la población. Entonces, siempre que yo pueda acceder a la población, uso todos los datos que están disponibles para todos esos individuos. Pero cuando ya son tantos que me es imposible, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pienso que voy supongamos que voy a hacer una encuesta eh, sobre sobre migración en un cantón, ¿verdad? Y yo lo que quiero es establecer qué porcentaje de la población que vive en ese cantón es migrante. Supongamos un cantón como los Chiles, entonces la población tiene un problema, ¿verdad? Primero, sí puedo tal vez saber cuál es la población del cantón de los Chiles, pero es una población que está muy dispersa, son muchos, ¿verdad? Estamos hablando tal vez de más de 100,000 personas. Es una zona difícil de acceso, entonces yo tendría que pensar más bien en hacer una muestra, ¿verdad? Ver si son 100,000, entonces de esos 100,000, ¿cuántos necesito para que esa muestra sea representativa? Y a partir de ella tratar de establecer un procedimiento de muestreo. Entonces, allí es un ejemplo, digamos, un caso muy válido para uno aplicar este muestreo. Si a mí, por ejemplo, lo que me interesara fuera, en el caso de los estudiantes de los programas de maestría de relaciones internacionales, conocer su lugar de precedencia, y a lo mejor no necesito hacer una muestra porque podría solicitarle a la escuela todos los correos, contacto de todos los estudiantes y mandar la encuesta por correo, supongamos. Entonces tengo toda la población y no necesito una muestra. Entonces es importante como entender cuándo sí se necesita una muestra y cuándo no, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la muestra le ahorra a uno costos económicos, de tiempo y otros, hay una pérdida digamos, de exactitud, que uno trata que sea lo más pequeña posible, pero esa pérdida de exactitud es lo que llamamos como el error de muestreo. Sí, profesor, de hecho, justo eso me hizo cambiar el,
la propuesta originalmente, bueno, es que mi novia justo da clases en la sede de Guanacaste. Entonces, inicialmente lo que yo iba a hacer de los estudiantes lo iba a enfocar en los estudiantes de esa sede. Ujú. Y bueno, no recuerdo ahorita el número, pero o sea, eran menos de 100 personas, pero se podía hacer completo. O sea, no, entonces después cuando empecé a hacer la propuesta, yo no, entonces no, ya no sería muestreo porque incluiría a todos. Bueno, se podría conseguir prácticamente a todos, tal vez habrá unos que no, pero igual no, creo que no requeriría un muestreo. Entonces por eso ahí fue donde pensé en cómo hacerlo más grande. Creo que eso fue lo que duré más como pensando en cómo extenderlo y por eso fue que propuse lo de hacerlo a 2 niveles y todo, porque después tuve que ver cómo incluir todas las universidades y realmente, si, o sea, para los propósitos que yo tenía en mente, que de hecho usted me preguntó ahí que habría que ver si con eso cumplo mis objetivos con esa muestra. Pero sí, lo pensé en esa línea. Entonces, sí, ese fue un ejemplo de cómo tuve que cambiar la propuesta inicial. O Sí, sea, para los propósitos del ejercicio. ese ejemplo estuvo muy bien y ahí bueno, que ojalá puedan revisarlos de todos, pero además me gustó porque trataba también de, todos tienen obviamente características diferentes, ¿verdad? Y eso fue lo bueno, que también buscaron cómo preferirse los diferentes tipos de muestreo. En el caso tuyo, ¿verdad? Tratar de ver el tema de grupos o de estratos, ¿verdad? Que podían bien o ser escuelas, ¿verdad? O bien, como dices, o podrían ser universidades. Entonces, digamos, en tratar de incluir un muestreo, por ejemplo, supongamos que hablemos de la Universidad Nacional y de todas las escuelas que tiene, ¿verdad? Entonces uno podría pensar en que cada facultad, ¿verdad? Es un estrato. Entonces, yo ahí hago un muestreo para ver cuáles escuelas salen. Supongamos que, no sé, en una facultad hay 10 escuelas y hago un muestreo para tener solo 3 de ellas. Pero dentro de esas 3 escuelas voy a tener muchos estudiantes. Entonces, para cada escuela, ¿verdad? O para todas ellas, hago otro muestreo para ver cuántos estudiantes voy a tener de allí. Entonces, ese es un tipo de muestreo en etapas, ¿verdad? Ese ejemplo estuvo muy bien también para tratar de ejemplificar eso. El tema del muestreo, pues es en realidad bastante complejo. De hecho, pues casi siempre a quienes se dedican a hacer ese tipo de o aplicar este tipo de técnicas son estadísticos especializados en esas áreas, pero es bueno nosotros tener claro cuáles son las diferencias entre uno y otro tipo, ¿verdad? Y tener una idea incluso de cómo se calcula un tamaño de la muestra, o bien para poder hacer preguntas a veces en un estudio, ¿verdad? Y esto es importante porque a veces, pues, digamos, las personas hacen un estudio y presentan los resultados y hacen inferencia a toda la población. Eh, si uno no, y si uno no presenta cómo calculó la muestra, si era una muestra estadísticamente significativa o si realmente había una muestra, uno no puede, digamos, suponer esos datos válidos. Entonces uno a veces se da cuenta que en realidad lo que hace la gente es un sondeo, ¿verdad? Cuando uno no calcula una muestra formalmente, entonces lo que hace uno es un sondeo que es válido porque es exploratorio. Lo único es que tal vez no puede inferir realmente a la población porque no tiene un proceso de inferencia atrás en términos del cálculo de muestra y demás. Entonces, le da pie o les da pie a ustedes para comenzar a hacer interrogantes cuando ven estudios que trabajen con poblaciones y que a lo mejor hicieron encuestas, cuestionarse si realmente esas encuestas se aplicaron con algún método riguroso de muestreo estadístico. A mí me llamó la atención, profe, bueno, la respuesta que me puso por acá, porque, digamos, el mío era analizar en qué industria se ha logrado reubicar los profesionales de turismo y restaurantes en Costa Rica que quedaron desempleados debido al COVID-19. Y yo hablé de un muestreo estratificado según la proporción de empleados en cada región o cantón turístico, luego por tipo de empresa, porque pues hay, o sea, hay diferentes zonas del país que son altamente turísticas y a partir de ahí em, pensar cuáles eran sí, o sea,
indagar un poco en los restaurantes, en los hoteles, en los tour operadores y los diferentes tipos de empresas que hay. Pero, vamos a ver, creo que yo estaba como orientando o pensando digamos, mentalizándome en cómo podía yo hacerlo, aplicar los cuestionarios, pero creo que yo estaba pensando muy como hacerlo a nivel de la persona, como de preguntarle a la persona, pero luego usted me dio un punto de vista diferente de como por qué a la persona, sino directamente a la empresa. Entonces, sí fue como un cambio ahí de perspectiva que me llamó la atención ahora que lo estaba leyendo, porque también, digamos, a la hora de decidir a quién le voy a hacer a quién le quiero aplicar las encuestas, o si de verdad ocupo aplicar, o sea, calcular un muestreo, pues, o sea, por ejemplo, una empresa como, no sé, una institución que estamos haciendo este estudio, o sea, estos números fácil los sacamos no sé, el sistema que tenga la caja. Por ejemplo, me imagino que ahí se podría ver dónde está trabajando quién ahora, pero si lo enfocamos a nivel de empresas, pero si lo enfocamos a nivel de empleados, pues ahí sí, claro, habría que ir a preguntarles uno a uno. Entonces sí me llamó la atención como ese cambio de, de la, ¿cómo es? De la población. Ujú. Sí, allí tal vez lo que uno podría preguntarse es, bueno, la caja creo que difícilmente tal vez tiene esa información y además que sea accesible, ¿verdad? Asumiendo Pero que el estudio lo quiere hacer la caja y que tienen as- un sistema muy elaborado, pues ahí se podría saber, pero... sí, uno podría, bueno, supongamos ese caso, que la caja tiene la información, entonces uno lo que podría pedirle es, por ejemplo, por sector económico, ¿verdad? Porque cuando uno dice por empresas, dice hay empresas, pero hay en todas las áreas. Entonces uno podría decir, bueno, por sector, Sí, por tal sector. vez, digamos, no sé, por zona franca, por otro tipo de actividad comercial, etcétera. Turismo no, porque más bien la idea tuya es, bueno, esas personas que quedaron desempleadas, si es que se colocaron, ¿dónde lograron colocarse, verdad? Ujú, sí. Entonces, y además en este momento, pues hoteles, sodas, restaurantes y todo eso que tiene que ver con turismo está casi que paralizado. Entonces uno podría pensar, bueno, si la caja realmente tuviese los datos de las personas que fueron contratadas por las empresas, no sé, en los últimos 2 meses, entonces uno con toda esa lista de personas, lo que hace es un muestreo, ¿verdad? Entonces ahí sí hace un muestreo y de ese muestreo, entonces sí, uno llama a la persona y le pregunta en qué sector de la economía estaba antes de que fuera contratado en esa empresa, o si bien tenía trabajo, no, puede ser que no no tenía trabajo y fue contratado, ¿verdad? Esa podría ser una forma. Otra, como te decía, bueno, y otra es hacer una muestra más bien de las empresas y entonces a las empresas que salgan, llamar a las empresas y preguntarles, bueno, ¿cuántas personas ha contratado usted en los últimos 2 meses y si esas personas estaban en alguna actividad relacionada con turismo, ¿verdad? Es un estudio un poco ambicioso porque es difícil llegar exactamente a ese objetivo que es identificar a quienes estaban en una actividad como el turismo antes del, de esta emergencia, pero muy válido, digamos, en términos del ejercicio también. Y habría muchas formas, uno se puede plantear varias formas de hacerlo, dependiendo del objetivo que uno quiere. Ok, gracias. ¿Alguien más? Natalie, que la veo ahí con una sonrisa, ¿no? Ah, la foto de ella. Sí. O Karime, no sé, Mariana, Eten. Sí, profe, yo pensé, cuando puse digamos, las ideas del ejemplo, pensé tantas cosas y al final puse el ejemplo que agarraba toda la muestra, entonces nada que ver con el muestreo, que eso, bueno, acaba de ver su comentario, pero digamos, antes de eso te di un ejemplo
igual con estudiantes de la Universidad Nacional, por sacar los datos, digamos que el registro sabe el que da los datos, y hacerlo estratificado por el lugar de procedencia de los, digamos, pensando como los estudiantes que aunque estudian en la Universidad Nacional de Heredia, vienen de otros cantones del país, ¿verdad? Pero la verdad es que no recuerdo exactamente por dónde lo había enfocado. Pero no. Okay. También Bueno, si tenía una pregunta con lo del ejemplo de un compañero que puso lo de los refugiados, porque yo trabajo en temas de refugio y me parece que esos datos no son públicos. O sea, no vas a encontrar en la página de la ACNUR una lista de personas refugiadas de tal país, porque sí, eso va incluso en contra de todos los principios de confidencialidad, ¿verdad? No, un funcionario del Estado de El Salvador no puede meterse a ver en qué página de Costa Rica quienes están refugiados salvadoreños, ¿verdad? O sea, porque la persecución viene del mismo Estado, no los estás protegiendo porque más bien estás diciendo dónde están. Pero no puse el comentario porque yo sabía que la dinámica no va por ahí, ¿verdad? Pero sí, es como un dato de información. Pero, digamos, yo creo que era totalmente válido el comentario y lo hubieras puesto. Porque vamos a ver, cuando uno plantea un estudio, obviamente, obviamente este es un ejercicio que, como dices, tenía otro objetivo, pero es importante porque una de las cosas que uno tiene que hacer cuando plantea un tema es investigar un poco, ¿verdad?, el contexto y la información disponible, ¿verdad? Imagínate que yo hago un diseño de un estudio, ¿verdad? Y incluso pongo cómo voy a calcular la muestra, cuál va a ser el tipo de diseño, cuando voy a ir a los datos, de los datos no están porque no existen o son privados, entonces es bueno tenerlo en cuenta también. O si no, entonces buscar otra forma para acceder a esos datos o para crearlos yo de alguna manera. Okay. Y si te acuerdas del otro ejemplo, lo puedes poner ahí en el foro. Sí, tal vez lo tengo apuntado, voy a revisar. Gracias. Ok. No sé, Mariana. El mío iba, al final no supe cómo, siento que no logré como condensar porque tuvimos una reunión la semana pasada en la oficina y me pareció muy interesante porque, bueno, donde yo trabajo, trabajamos por proyectos. Entonces ahorita con la relocación de fondos, no sé si se dice relocación, bueno, reubicar los fondos, reubicación de los fondos, mucha del dinero lo están utilizando para hacer estudios que se llaman Needs Assessments. Entonces se busca dar respuesta como a necesidades que tienen los gobiernos. Entonces propusieron más o menos lo que yo puse, ¿verdad? Que era como realizar estudios acerca del aspecto laboral y el mercado laboral, ya sea para las personas de los países de origen, que en realidad escogí el Caribe, ¿verdad? Que se han visto súper afectados con esto porque no solo el COVID les llegó, sino también tormentas tropicales y demás, además de que todas las personas están migrando, ya sea aquí a Centroamérica con su camino, ¿verdad?, hacia Estados Unidos, pero también hay personas que se están devolviendo al país de origen, siendo retornados. Entonces, me pareció muy interesante y quería enfocarlo por ahí, pero creo que no lo logré. Entonces, sí, no sé, creo que debería mejorarlo, ¿verdad?, ¿cómo se llama? En la propuesta que hice en el foro. En el foro. Sí, yo diría que si tienes ahí algo más que agregarle, no, por lo menos creo que a todos los que habían incluido algún tema en el transcurso del día de ayer, les hice alguna retroalimentación. No he revisado pues, los que contestaron o agregaron algo todavía ayer, pero la idea es que si tienen alguna otra forma de hacerlo, quieren agregar algo diferente, lo hagan y igual continuamos ahí la discusión, porque también es un tema que seguimos viendo hoy en la próxima clase. Ok, bueno, vamos a empezar hoy un poquito con
un tema que obviamente tiene que ver con todo esto de muestreo, pero ya enfocado al tema de inferencia estadística. Voy a compartirles, vamos a ver. Ven ahí la presentación. Sí, señor. Ok. Sí. Sí, señor. Ok, entonces, vamos a ver, el tema de probabilidad, muestreo y distribución normal, que es como lo que sigue, pues es un tema igual sumamente amplio, puede ser tan complejo como uno quiera. Lo que a mí me interesa es que se queden o rescatemos ciertos conceptos y ciertos elementos de este tema que es importante, digamos, uno manejar. Ya vimos prácticamente lo que tiene que ver con estadística descriptiva, que es lo que nos ayuda a hacer un análisis de datos desde ese punto descriptivo, y lo que nos dicen es, o sea, lo que hace es decirnos qué dicen esos datos, ¿verdad? Y los podemos describir con medidas como la media, la moda, la mediana, ver la variabilidad que tienen, ver cuáles son más variables que otros, ver si tienen una correlación, por ejemplo, decir qué porcentaje está por encima o por debajo de un determinado valor. Entonces, todo esto junto con el soporte gráfico o de cuadros es lo que nos permite describir un conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, ustedes están analizando datos, están trabajando con datos y están preparando un informe. Lo primero que uno espera ver en un informe, por eso yo las asignaciones les he dicho que traten de hacerlo tipo informe, es un análisis de estadística descriptiva, ¿verdad? Y es como que uno le tomara una foto de esos datos con todas esas herramientas que hemos visto, y entonces nos dicen qué son los datos, ¿verdad? Pero si de esos datos queremos decir algo para toda la población, entonces ya es donde entra el otro tema que tiene que ver con la estadística inferencial. Y la estadística inferencial pues se basa, entre otras cosas, en el concepto, por ejemplo, que tiene que ver con probabilidades. Entonces, si ustedes ven acá, la estadística en términos muy generales, uno la puede dividir entre esa estadística descriptiva, ¿verdad? Que es lo que ya hemos visto, ¿verdad? Describe de una forma objetiva y dependiendo de las necesidades nuestras, un conjunto de datos. Algo importante que todavía les sigo haciendo énfasis es que recuerden cuando ustedes hacen un gráfico o un cuadro, los elementos que ya vimos de forma, ¿verdad? Y de fondo que requieren, ¿verdad? Un título, una fuente, nombres en los ejes, incluso las formas, ¿verdad? De los cuadros que sean acorde a lo que ya hemos visto, porque si en algún momento ustedes van a elaborar su trabajo final de graduación o su tesis y los cuadros y los gráficos no tienen el formato adecuado, pues por más bien que esté el trabajo, se los van a devolver para que corrijan eso. Entonces, digamos que una de las cosas que tiene que dejarles este curso es que para cualquier cuadro, cualquier gráfico que ustedes vayan a hacer de aquí en adelante, recuerden que hay una normativa que seguir, y si hay que irla a revisar, se va y se revisa, pero que hay que cumplirla para que, digamos, el informe o el trabajo que ustedes hagan cumpla con esos requerimientos mínimos que no solo la universidad pide, sino que en términos generales en cualquier estudio uno lo debe aplicar. Como les decía, con el caso de la estadística descriptiva, son conclusiones o decisiones a las que se llega que son solo aplicables a esos datos que tenemos allí. Pero está esta otra parte que es la inferencia o la estadística inferencial, que una vez después de haber hecho esta descripción de los datos, si estos datos fueron recolectados, por ejemplo, mediante un muestreo, podemos hacer inferencia. Ahora, recuerden que si yo tengo toda la población, si tengo acceso a todos los datos de la población, como algún ejemplo que pusieron allí de los países de Latinoamérica o de los países del Caribe, si yo tengo acceso a toda la información de esos países y son poquitos, entonces no necesito hacer un muestreo y no tengo que hablar de inferencia, porque en realidad voy a tener los datos de todos ellos y los valores que calcule de ellos van a ser los valores verdaderos o reales. ¿En qué sentido verdaderos o reales? Que si yo calculo un promedio para, por ejemplo, el índice de desarrollo humano de todos esos países,
va a ser el verdadero promedio, porque no hay otra forma de calcularlo y están todos. Entonces, la estadística inferencial, ¿qué es lo que hace? Pues se aplica, obviamente, entonces cuando tenemos una muestra y realiza generalizaciones o inferencias acerca de una población a base de los datos de esa muestra, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis de la población migrante en un cantón como Los Chiles y o Upala o San Carlos, no sé, y yo tengo una muestra, supongamos que la muestra son 300 personas, entonces a partir de los valores de esa muestra, si lo he hecho con un procedimiento estadístico riguroso, a partir de esos valores voy a poder hacer inferencia para toda la población de ese cantón. ¿Qué quiere decir? Que si yo allí digo, por ejemplo, que de esa muestra el 10%, por ejemplo, es población nicaragüense, entonces quiere decir que ese valor lo puedo extrapolar para toda la población y puedo decir que en ese cantón del total de la población, el 10% efectivamente es población que viene, por ejemplo, de Nicaragua, o que un 5% es población que viene, no sé, de Guatemala, por decir algo. Entonces, eso es lo que me permite el muestreo y la inferencia estadística, extrapolar de los resultados de una muestra hacia toda la población. Y bueno, se utiliza cuando se trabaja con muestras, los resultados dependerán del grado de representatividad de la muestra, entonces por eso la palabra representatividad es importante, porque cuando la calculamos esa muestra tiene que ser representativa de la población, porque si no, como dice acá, hay un riesgo de equivocarse. No sé si queda claro, ¿verdad? Cuando hablamos de población y muestra, y cuando hablamos de hacer inferencia de los datos obtenidos de esa muestra a la población, si queda claro a qué nos referimos o les queda alguna duda. No, queda claro, es que son como, yo cuando vi esto, recuerdo que estudié esto en estadística de administración y uno era como de general específico y el otro era de específico a general, digamos, era así como yo recordaba que uno como hacía conclusiones a partir de algo pequeño, de una muestra, hacía conclusiones para la población completa y el otro era al revés. Entonces, sí, sí recuerdo que sí, sí me resuena. Ok, perfecto. Entonces, veámoslo de esta forma, es básicamente eso, ¿verdad? Tenemos toda una población de personas, cada persona es diferente, por lo menos aquí en color, ¿verdad? Pero puede ser también diferente en tamaño, en estatura, en gustos, en preferencias, y escogemos una muestra que es representativa. ¿Y por qué es representativa? Porque trata de tener elementos pues, de todos los colores, de todos los tamaños, ¿verdad? Y podríamos pensar en un ejemplo. Si un proveedor desea incorporar un nuevo producto en una pyme, en la zona donde opera, y que comprende alrededor de 700,000 viviendas, vean que aquí en este caso no estamos hablando de una población de personas, sino de, en este caso, viviendas o familias podrían ser. Obviamente él no puede visitar todas esas viviendas para evaluar el grado de aceptación del nuevo producto. Entonces debe concentrarse en realizar una muestra, es decir, un pequeño grupo de ellas, con base en las respuestas que tenga, inferir o pronosticar la aceptación que tendrá del producto en las 700,000 viviendas. Supongamos que él calcula una muestra y esa muestra le dice que debe visitar 300 viviendas. Obviamente esas viviendas no las va a visitar todas en un mismo lugar, sino que va a tener que distribuirlas de manera, puede ser aleatoria durante toda la zona. Y lo que le digan esas 300,000 viviendas, esas 300 viviendas, por las personas que habitan esas 300 viviendas, va a poder lo extrapolar a toda la población. ¿Qué quiere decir? Que si es un producto que no sé, el 70% de las viviendas le dijeron que no comprarían, entonces ese dato es suficiente para decir que del total de las 700,000 viviendas, pues un 70% no aceptaría ese producto y entonces no llevar a cabo, por ejemplo, la inversión o el plan de negocios o la actividad. Obviamente hay un riesgo, digamos, que es el error de muestreo,
Por eso siempre tenemos que trabajar con algún grado de error que sea pequeñito, o lo inverso, que ahora lo vamos a conversar más, que es lo que llamamos grado de confianza, que es como un nivel de, ¿cuál es el nivel de certeza que queremos o el nivel de confianza que queremos? Entonces, por eso es que cuando uno hace inferencia, como tenemos una muestra, genera cierta duda o genera, digamos, una alerta o una precaución. Y por eso es que aquí entra mucho el tema de las probabilidades, porque las probabilidades nos van a permitir, ya vamos a ver qué es el concepto de probabilidades, pero nos van a permitir minimizar los riesgos presentes en ese proceso, ¿verdad? O sea, tener una probabilidad de equivocarse o una probabilidad de ser certero es lo que hace la diferencia en este tipo de análisis. ¿Qué es una probabilidad para ustedes? ¿Qué se les ocurre que es una probabilidad? La probabilidad de morir a causa de un rayo. Ajá, pero entonces el concepto como tal, ¿qué es? ¿Qué es la probabilidad? ¿Qué es el Es, concepto? es un, es el Como la número de, posibilidad, ajá, con la posibilidad grado exactamente, como que la posibilidad de que ocurra algo o algo de así. que suceda un evento versus el total de eventos. Es un porcentaje. Exacto. Pero es eso, es la posibilidad de que ocurra algo. Vos dijiste de que le caiga un rayo a alguien, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad de que un rayo le caiga a usted en la casa, ¿verdad? Cuando está llevando la clase de métodos de investigación cuantitativa, ¿verdad? Probablemente cero, porque es muy difícil que un rayo atraviese la ventana, ¿verdad? Y nos dé, pero, pero no sé si existirá alguna probabilidad muy, muy pequeña, ¿verdad? Pero sí es eso, la posibilidad de que ocurra un evento, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que en este momento nos falle el Internet? Es eso, es un porcentaje. ¿Por qué es un porcentaje? Porque está en un marco de 1 a 100 y así se dan las probabilidades. Por ejemplo, en el clima lo vemos mucho con el pronóstico del tiempo. Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que llueva hoy o que llueva en la tarde, ¿verdad? Y uno ve, la probabilidad es un 70%, ¿verdad? Está entre 1 a 100. Entonces, esa probabilidad de que llueva un 70% implica de que hay una probabilidad de que no llueva, ¿de cuánto? ¿De cuánto dijo el número inicial? De 70, Entonces de 30. de 30, ¿verdad? O sea, la probabilidad de que una cosa ocurra, si la conocemos, sabemos probablemente cuál es lo que se llama el complemento y que no ocurra. Entonces, las probabilidades están presentes diariamente, ¿verdad? Y es algo con lo que trabajamos a diario. Por ejemplo, en este momento, en el caso del sector salud, deben estar evaluando diferentes escenarios de cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que en las próximas semanas los casos aumenten un 10% o aumenten un 50% o aumenten un 100%, ¿verdad? Entonces, todos esos escenarios, pues también se trabajan con base a probabilidades que se construyen eh, de la información pasada, ¿verdad? O anterior. Entonces la probabilidad es eso, ¿cuál es esa posibilidad de que ocurra algo? Y tal vez aquí me adelanto, pero algo muy, muy sencillo es típico en todos los libros de estadística, ¿verdad? Cuando uno tira una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga escudo o corona? ¿Cuál es esa probabilidad? 50%. 50-50. Ajá. ¿Y por qué sabemos, por qué si no sabemos nada de probabilidades, decimos que la probabilidad es 50 y 50? Porque si una cara, o Porque sea, solo si hay dos una, opciones. sí, solo hay dos opciones, la moneda solo tiene la cara o el escudo. Solo puede suceder una y hay dos opciones, entonces uno dividido entre dos. Bueno, tal vez podría haber una tercera opción que es que este quede en el borde, cuando no cae, sino que como el pie. Entonces habría una pequeña opción de esa tercera. Claro, pero ustedes saben en realidad por
¿Por qué es 50%? Imagínense, hoy no tengo aquí una moneda a la mano, pero no sé si alguno tiene una moneda a la mano. No, Creo que no. nunca ando No, efectivo, mi tendré que hermano por buscarla ahí. por ahí. Yo tengo, Usted tiene una moneda, puede sí. tirarla 5 veces y nos cuenta qué salió. Pero 5 veces les digo que cae. Las 5 Ajá, veces digo que cae. Ok. exacto. Escudo. Ahí está. Escudo. 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 ¿Fue? Corona. Ok. Entonces, la probabilidad de que salga escudo corona será un 50%, No siempre. ¿verdad? Porque en estas cinco tiros, ¿verdad? Que en realidad le llamamos experimentos. Vean que esos son experimentos. Estoy tirando la moneda una vez, otra vez, 5. En 5 ocasiones, 4 de ellas salió escudo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos siempre que la posibilidad de que salga escudo y corona es 50%? Vean que si hubieran apostado de que la primera vez iba a salir escudo y entonces que la otra iba a salir corona, hubieran perdido. Pues ahí podríamos meter la intervención humana que hace que altere la probabilidad. Sí, es lo que estaba No, porque pensando, que yo supongo que normalmente Mariana debería la haber. tiró sin ninguna interés en que cayera escudo, ¿verdad? Sí, yo lo tiré random, sí. Bueno, y esa es Sí, otra lo que estaba palabra pensando es si las condiciones son las mismas. muy importante en estadística descriptiva, perdón, inferencial, el random, el que es aleatorio, o sea, ella lo tiró y aleatoriamente eso salió. ¿Qué dijiste en esto? Ah, no, era nada más que, o sea, que si lo que estaba pensando al inicio cuando estábamos hablando de las probabilidades es que normalmente debería haber como eh, algo en común. Entonces, no sé, cuando uno tira la moneda, si en todas las ocasiones la tira con la misma fuerza, la tira al mismo ángulo, o sea, no sé si eso cuenta. eh, pues, tomando el ejemplo del inicio que estábamos hablando de que qué posibilidades hay de que le caiga un rayo. Entonces, habría que ver también si todos estamos en el mismo lugar de la casa, si estamos en un lugar abierto, si estamos cerca de una ventana. Es una muy buena observación porque eh, cuando uno realiza un experimento, que es lo que estaba haciendo Mariana, cuando ella lanza una moneda, está haciendo un experimento para ver qué cae. Si ese experimento se repite siempre en las mismas condiciones, y eso implica entonces que la tire con la misma fuerza, como dices vos, con el mismo ángulo, en la misma superficie, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque sí, implica que cuando calculamos probabilidades, es porque, y sabemos que con anterioridad, ¿cuál es esa probabilidad? Es porque el experimento se ha repetido muchas veces bajo las mismas condiciones. Si nosotros cambiamos este experimento, lanzar una moneda y la lanzamos 10.000 veces, por decir algo, o 2.000 veces, ¿verdad? Bajo las mismas condiciones, prácticamente el 50% va a ser resultados de escudo y el otro 50% va a ser resultados corona, ¿verdad? Eso también nos da otra idea de que 5 casos es muy poco para hacer inferencia, por ejemplo, a un resultado. Es incluso el muy buen ejemplo para ver por qué pocos casos nos pueden llevar a tomar conclusiones erróneas para la población, ¿verdad? Entonces, si nosotros repetimos ese experimento de lanzar la moneda muchas veces, vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente hay una probabilidad del 50% de que salga escudo y otro 50% de que caiga corona, siempre que se repita, como dice Néstor, bajo las mismas condiciones. Por eso es que cuando alguien dice lanzar una moneda, ya sabemos cuál es la probabilidad porque alguien repitió ese experimento muchas veces y se sabe que existe esa posibilidad. Pero que puede ser que en algún caso, como el que hicimos ahora, no necesariamente suceda.
Ok, entonces esa es la definición básicamente de probabilidad. Hay una serie de reglas y principios en el cálculo de esas probabilidades que la más simple y la que quiero que les quede claro como principio, como regla, es que la probabilidad siempre es un valor que está entre 0 y 1. O sea, una probabilidad nunca puede ser mayor que 0, mayor que 1, y nunca puede ser negativa, ¿verdad? Entonces, esa es una regla o un principio básico de las probabilidades. O sea, siempre la probabilidad va a ser un valor entre 0 y 1, y si lo vemos como porcentaje, entonces va a ser entre 0 y 100, ¿verdad? Porque la probabilidad, si una probabilidad es 0.20, entonces eso quiere decir que es una probabilidad de un 20%. Entonces, depende, si la vemos en términos relativos, está entre 0 y 1, pero si la vemos en términos porcentuales, está entre 0 y 100. Entonces, siempre va a estar contenida en ese rango, ¿verdad? Y esas son ahí algunas palabras que uno asocia con probabilidades, que es la posibilidad de que algo ocurra, la eventualidad o la contingencia, y las usamos todos los días. Cuando hablamos que es poco probable que llueva, ¿verdad? Hay veces tenemos elementos que nos ayudan a inferir esas probabilidades, ¿verdad? Obviamente, si uno ve una tarde soleada, pues sí, puede decir con mucha confianza, ¿verdad? De que es muy probable que no llueva. Y esa confianza entonces implica que el margen de error va a ser muy, muy pequeño. No siempre ocurre que porque la tarde está soleada no llueve, ¿verdad? En una hora las condiciones del tiempo pueden cambiar y pues resulta que llueve. Otras expresiones, como es muy posible que los asaltantes sean extranjeros. Obviamente esto es una suposición, ¿verdad? En este caso, si el acto ya sucedió, si no hay información acerca exacta de los actores, ¿verdad? Puede ser solo una opinión, o puede ser porque ya conocemos las estadísticas y tenemos los datos y vemos que en los datos siempre que hay asaltos en una zona, la mayor parte de los que asaltan, por decir algo, son de una determinada nacionalidad o son extranjeros, por ejemplo. Sin que necesariamente, obviamente eso implique nada, simplemente como un ejemplo. Entonces, ¿qué es la probabilidad formalmente? Es un valor numérico, como ya les decía, que siempre debe estar entre 0 y 1. Debe cumplir esas condiciones o propiedades matemáticas y se asocia a un evento o suceso. O sea, siempre la vamos a tener que relacionar con algo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de ganar la lotería? Que es algo muy, muy típico. Si ustedes ven en la lotería de fin de año, no sé si en algún momento han puesto atención que a veces salen y entrevistan a algún matemático o algún estadístico de cuál es la posibilidad de realmente ganarse la lotería, ¿verdad? Es muy, muy pequeña, pero puede ocurrir, ¿verdad? Con esa posibilidad muy, muy pequeña, pero puede ocurrir. Y hay diferentes enfoques para definir las probabilidades. Estos enfoques es importante tenerlos presentes. Vamos a ver qué es cada uno, pero hay un enfoque clásico, hay otro que se llama de frecuencias y otro que se llama personalista. Vean que el frecuencial está muy relacionado a un concepto que nosotros ya trabajamos, que son las distribuciones de frecuencias. Entonces, a partir de las distribuciones de frecuencias, yo puedo tratar de tener algunas probabilidades o posibilidades de saber cuándo ocurre un evento. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros calculamos una distribución de frecuencias, tenemos las frecuencias relativas. Y las frecuencias relativas nos dan o nos dicen qué tantos datos hay en una clase, ¿verdad? Determinada. Entonces, esa frecuencia relativa la puedo utilizar para interpretar una probabilidad. Ahorita lo vemos. Ok, el otro concepto que utilizamos mucho en estadística es el concepto de evento. Ya tal vez lo vimos un poquito con el caso del dado, ¿verdad? El evento o suceso. Por ejemplo, cuando yo tiro una moneda, ¿verdad? El evento es que salga escudo o que sea corona.
cuando hablo del tiempo, el evento es que llueva o que no llueva, ¿verdad? Usualmente pueden haber dos eventos o pueden haber más de dos eventos, ¿verdad? Por ejemplo, podría tener un evento como la posibilidad de que llueva, otro evento como la posibilidad de que no llueva, o que haga sol, digamos. Supongamos que uno es que llueva, el otro es que haga sol. ¿Y cuál podría ser un tercer evento? Que truene. O sea, Que truene, ajá. Podría haber hasta un cuarto evento, ¿qué más? yo estaba pensando incluso cuando uno dice, habría que ver si pega o no pega el Instituto Meteorológico. Pero ya ese sería tal vez otro experimento. Pero si estamos hablando del Ok. clima, ¿verdad? Si pensamos en el clima como Ujú. tal, ¿verdad? Ese que vos dices, ¿cuál es la posibilidad de que el pronóstico del Instituto Meteorológico sea cierto o no? ¿Verdad? Entonces, el evento es si es cierto o no es cierto. Ok. Pero en el clima, en este ejemplo, pensemos en que Podría estar llueva, nublado sea nublado, ¿verdad? o que entre una onda tropical. Ajá, pero si entra una onda tropical, llueve o hace sol, no sé, ¿verdad? Entonces puede ser que llueva, que haga sol, como que Pueden pasar truene, los dos simultáneamente, profe. que sean los dos simultáneamente, exactamente. Por ejemplo, que llueva y que haga sol, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad de que llueva y haga sol? Entonces, hay eventos que incluso pueden ser simultáneos, eso es muy importante. En estadística, hay eventos que son eventos o sucesos que pueden ser independientes o que pueden ocurrir de manera simultánea. Y acá vuelvo al tema de los principios y propiedades. Entonces vean que los eventos pueden ser independientes o no. Entonces, que llueva y que haga sol no son eventos independientes, porque puede ser que ocurran a la misma vez. Entonces son eventos, se me fue la palabra, ¿cómo fue que dijiste? Eh, Simultáneos. Simultáneos, gracias. Simultáneos. Simultáneos, exacto. Pueden ser eventos simultáneos. ¿Cuándo son eventos independientes? En el caso de tirar una moneda al aire, los eventos son independientes porque no puede ser que sea escudo y corona a la misma vez. Entonces, esa es otro concepto o propiedad que pueden tener los eventos, que sean simultáneos o que sean independientes. Entonces, cuando se trabaja con datos que provienen de observaciones, esos son experimentos cuando hablamos de observaciones o procesos repetidos. Por eso decíamos tirar una moneda al aire, ¿verdad? En el caso del pronóstico del tiempo es porque hay muchos eventos que se han recopilado a través del tiempo. Hay cierta información la cual nos permite dar una probabilidad de ocurrencia de un evento. Ok, entonces creo que esto ya. Acá hay un ejemplo, en este caso se tienen un grupo de 12 estudiantes con los siguientes pesos. Entonces vean que el experimento es observar el peso de 12 estudiantes. Y vamos a escoger estudiantes al azar, ¿verdad? Y cada peso representa una observación o el evento simple, ¿verdad? Tener en cuenta que hay datos repetidos como 58 y el 66, que se repiten varias veces. Entonces, un evento, por ejemplo, al elegir el número de estudiantes que pesan más de 60 kilos, entonces, ¿cómo representamos nosotros esto en términos de una probabilidad de ocurrencia de un evento? Entonces, ¿qué es lo que buscaría yo? Si voy a representar como X, vamos a ver dónde fue que lo vi acá. Los eventos, vean que los eventos decimos acá que suelen representarse con X. Entonces, si tenemos 2 estudiantes y los pesos para esos estudiantes, y yo quiero ver cuál es el evento de que
X sea mayor a 60, es decir, de que los pesos sean mayores a 60 kilogramos. Esa es una forma de representar un evento. Entonces, esto constituiría un evento compuesto conformado por todos los pesos que son mayores a 60. O sea, tendría que ir a ver cuántos son los pesos que son mayores a 60. Entonces, ¿cuáles son esos? Pues 60, 66, 74 y 81. Tal vez aquí debería ser mayor o igual para incluir el 60. Eso sí, tal vez aquí faltó el igual. Pero tal vez con esto lo que quiero decirles es que cuando uno habla de un evento puede ser no solo la posibilidad de que llueva o no llueva, sino también la posibilidad de que un determinado valor sea mayor o igual a otro, o sea menor o igual a otro. ¿Verdad? A mí me podría interesar cuál es la probabilidad de que el peso de esos estudiantes sea mayor a 60, o cuál es la probabilidad de que volviendo al tema de los inmigrantes, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la población migrante en una determinada zona sea menor o tenga una edad menor a los 15 años? Entonces, esta es una forma de representar ese tipo de eventos. Esto que está acá es una forma tal vez de verlo gráficamente. Vean que aquí está el evento de que una persona tenga un peso de 45, el evento de que una persona tenga un peso de 50, el evento de que hay varias personas que están entre los 55 y los 60, ¿verdad? Aquí probablemente está el 58, hay 3 personas que tienen un peso de 58, el evento de que una persona tenga un peso de 80, entonces esa es una forma de representarlo gráficamente. Y vean que entonces es como una distribución de frecuencias, porque aquí estoy teniendo cuántas personas hay por ejemplo, en un peso de 58, cuántas hay en un peso de 65 y luego cuántas hay en cada uno de estos pesos. ¿A qué se les parece esto? ¿Se les parece algo? No, un histograma. Se nos parece un histograma, exacto. Vean que si uno lo tratara de suavizar acá, ¿verdad? Comienza acá, está muy pegado al eje, pero luego sube un poquito, que aquí están concentrados los datos, y luego vuelve a bajar, ¿verdad? Y además está como sesgado. Vean que está sesgado hacia este lado, que es la derecha. Eso quiere decir que hay valores altos que sesgan este valor. O sea, si yo calculo el promedio me va a dar un poco alto porque hay valores extremos que sesgan ese promedio. El caso de lanzar un dado, por ejemplo, ese es otro caso clásico que usamos para hablar de probabilidades, ¿verdad? La posibilidad de que salga, por ejemplo, un 1, que salga un 2, que salga un 3, un 4. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cualquiera de esos números al lanzar un dado? Pues sería el 1/6, que es como un, ¿cuánto da eso? Un 0,16. Ajá, o un sexto, digamos, para verlo así Ajá, fácilmente como lo dijiste. exacto. ¿Por qué 1/6? Y vean que sin tener mucho conocimiento sobre probabilidades, ya vemos que si tomamos el valor del evento y lo dividimos entre el total, que es lo que está haciendo creo que María José, nos da la idea de cuál es la probabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número de cualquiera de esos 6 entre los 6 números que hay? Esa es una forma de obtener probabilidades relativamente sencillas. Es parecido en el caso del dado. ¿Cuál es la posibilidad de que salga uno de los eventos? Que un evento puede ser escudo o corona entre los 2 eventos que son posibles. Entonces, por eso decimos que es un 50%, porque en el caso del escudo y corona es 1 entre 2. También podemos ver otros sucesos, por ejemplo, como decimos acá, sucesos compuestos, que podrían ser, por ejemplo, que salga un número impar, entonces que salga el 1, el 3 y el 5, o que salga un número par, que salga el 2, el 4 y el 6. ¿Cómo calcularíamos una probabilidad de que salga un suceso compuesto como un número impar? Yo, bueno,
Número impar, pues hay 3 posibilidades de que tengamos un número impar, el 1, el 3 y el 5. Entonces son 3 dividido entre 6, entonces sería un 50%. Correcto, son esos 3 eventos, ¿verdad? Que son un número impar, puede ser el 1, el 3 y el 5, entre el total de los eventos, ¿verdad? Que son el 1, el 3, el 5, el 2, el 4 y el 6, que son 6 eventos. Entonces, esta sería la probabilidad, ¿verdad?, de que salga el evento compuesto por un número impar, ¿verdad? Que esto nos da esa probabilidad. Les queda, digamos, claro con estos 2 ejemplos cómo en ciertos casos podemos calcular de una manera sencilla una probabilidad. Ok. Así en casos así, sí, es simple, sí. Todos son así, todos son así de simples. Perdón, iba a borrar eso. En la vida real no todos son tan simples, ese es el problema, No ¿verdad? todo es tan simple, Sí, No no. todos son tan simples. Pero Cuando dejan las tareas todo se complica. porque tras de eso hay probabilidades, ¿cómo se llaman? Dependientes. O sea, como si elegís una opción, o sea, la probabilidad de que elijas A o B, y luego ya una vez que elegiste A o B, puede que haya como una probabilidad derivada de elegir C y D, debido a que elegiste A, por ejemplo. No sé cómo se le llama a eso, pero creo que es como dependientes, no sé. Pero he visto como que se tiene que condicionada. hacer como una, ajá, condicionada, exactamente, que se tienen como que multiplicar eh, la probabilidad de elegir A o B es 50%. Y la probabilidad de que, debido a que se eligió A, se pueda elegir C y D, porque son solo opciones del A, entonces ya es otra, o sea, hay que hacer una multiplicación ahí y la probabilidad se hace mucho más pequeña, algo así. Entonces sí, ahí es donde se complica la vida. Está muy bien el caso. Nosotros no nos vamos a complicar tal vez tanto, pero sí es un ejemplo en el cual hay probabilidades condicionadas. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra algo dado que ya otra cosa ocurrió? Por ejemplo, una probabilidad condicionada sería, ¿cuál es la probabilidad de que salga escudo dado que salió corona? ¿Verdad? Ese es un ejemplo de una probabilidad condicionada, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que llueva en la tarde, dado que en la mañana hizo sol? ¿Verdad? Entonces es una probabilidad condicionada. Necesitamos tener cuál es la probabilidad de que haga sol, cuál es la probabilidad de que llueva, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que haga sol en el día y cuál es la probabilidad de que llueva en la tarde y tratar por algún método de calcularla. Pero sí, no nos vamos a complicar tal vez tanto con eso, pero sí es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de probabilidades. Con los dados también es muy fácil tratar de entender esto, de que hay eventos compuestos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tenemos 2 dados y los combinamos y los tiramos a la vez, ¿verdad? Entonces, vean, y aquí es donde hablamos de algo que se llama espacio muestral, y este concepto también quisiera que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué es el espacio muestral? Obviamente no es el espacio, ¿verdad?, que está allá afuera, sino que es todos los resultados posibles de un experimento. Eso es el espacio muestral, todos los resultados posibles de un experimento. ¿Cuál es el espacio muestral de tirar una moneda? Pues de solo 2, es o escudo o corona, ¿verdad? Si yo tengo un solo dado y tiro ese dado, ¿cuál es el espacio muestral de ese dado? Pues los 6 valores que pueden ocurrir. Pero si yo tengo 2 dados, ¿cuál es el espacio muestral? El espacio muestral de esos 2 va a ser 36. ¿Por qué? Porque un resultado puede ser que los tiro y salió uno en uno y uno en otro, o que salió 1, 2, o que salió 1, 6, o que salió 2, 1. ¿Qué es esto que estamos tratando de ejemplificar acá? Por ejemplo, puede ser que haya salido 1 y 1, o puede salir que salió 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, o que salió 2 y 1, 2 y 2, etc. Entonces, el espacio muestral en este caso son 36 posibles eventos.
Entonces, este concepto de espacio muestral es importante tenerlo en cuenta porque son todos esos resultados posibles de un experimento. Ok, entonces, tal vez esto no lo voy a pasar para no complicarlos con ese. Vamos a ver este que está acá. Cuando nosotros hablamos de probabilidades, tenemos que tener en cuenta que hay variables continuas y variables discretas. Vamos a ver, Mariana, ¿cuál era la diferencia entre la variable continua y una discreta? Aunque la variable, ya no me recuerdo. La discreta era como números enteros, en cambio en la variable continua era como valores en intervalos. No. Exacto. En el caso de las variables continuas, se puede asumir cualquier valor dentro de un intervalo. En el caso de las discretas, lo que tenemos es que solo asume un valor puntual. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del caso de los dados, de tirar un dado, solo asume un valor puntual, o asume el 1, o asume el 2, o el 3, o el 4, o el 5. Pero pueden haber otros casos en los que tenemos variables continuas, como el peso, ¿verdad? Por eso es que decimos acá que hasta el momento los ejemplos han sido de variables discretas, pero ahora vamos a hablar de variables continuas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de el X, que sea X el peso en kilogramos. ¿Por qué decimos que sea X? Porque puede ser que X sea 40, que sea 50, que sea 80, va a depender de la persona a la que pesemos. Y la estatura va a ser Y. La estatura va a ser Y en centímetros para estudiantes. Entonces vean que aquí tenemos, si los pudiéramos graficar, en este gráfico vamos a tener acá la estatura y acá el peso. Entonces yo podría decir, por decir algo, ¿verdad? Que Carla, ¿verdad? Aquí no hay ninguna Carla, pero que Carla pesa, espero que no, ¿verdad? No creo que hay ninguna, pero que Carla pesa 65 kilos, ¿verdad? Y tiene una estatura de 170. O que, no sé, que Michael pesa 95 kilos y que tiene una estatura de 190. Entonces vean que aquí estamos representando el peso y lo estamos relacionando con la estatura. Eso también podríamos retomar el concepto de correlación, ¿verdad? Que era qué tan asociadas están dos variables que vimos la semana pasada. Pero bueno, supongamos que no hay alumnos con un peso menor de 45 y tampoco con más de 95. Y con respecto a la estatura, no hay nadie que pese menos de 155 ni que pese más de 190. Entonces, vean que acá lo que estoy diciendo, o más bien voy a ver si alguien me puede tratar de explicar qué es lo que estoy diciendo acá en estos valores que tengo en esta primera fila. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? ¿Alguien quiere tratar de interpretar eso? Pues básicamente esos son como los límites de dónde puede estar la variable o de dónde puede estar el valor. Entonces, X puede ser igual o menor a 95 y igual o mayor a 45. Correcto. Vean que aquí estaríamos tratando de decir, para ya ponerlo en términos de probabilidades, sería cuál es la posibilidad de que X, o sea, que el peso se encuentre entre 45 y 95, ¿verdad? Es decir, que X sea mayor o igual a 45 o menor o igual a 95, ¿verdad? Es un intervalo, efectivamente, pero para efectos de probabilidad, ya lo que nos interesaría es cuál es la probabilidad de que un estudiante pese eso.
Y en el otro caso sería entonces la estatura, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad de que alguien esté en una estatura entre 155 y 190 centímetros? Pero esto también lo podemos convertir, vean que así son individuales, pero también lo podemos convertir en un evento compuesto. Cuando yo digo cuál es la posibilidad, ¿verdad?, de que un estudiante esté entre estos pesos y entre esta estatura. O más específico, como acá, ¿verdad? Un evento compuesto sería el resultado de un estudiante que pese más de 70 kilos y mida más de 170 centímetros, que sería algo como esta zona que está acá, ¿verdad? O sea, que pesa más de 70 kilos y mide más de 170, o pensemos que es más bien 175 centímetros. Entonces, esta es una forma de ver eventos simples o eventos compuestos, pero ahora ya con variables continuas. De hecho, nuestros casos van a estar más relacionados con variables continuas para cuando veamos la distribución normal y cuando veamos cómo probar hipótesis. Bueno, aquí teníamos entonces un poco la definición de probabilidad del enfoque clásico. Entonces, ya con lo que hemos visto, nos puede quedar muy claro qué es el enfoque clásico, y es dividir básicamente todos los resultados posibles entre el total de casos, ¿verdad? Por ejemplo, la probabilidad de tener un valor de los 6 en el lanzamiento de un dado, o el evento compuesto por los números impares que vimos ahora, todos son eventos bajo un enfoque clásico, que es tener todos los posibles puntos muestrales, que en este caso vean que son 6, ¿verdad? Todos los posibles puntos muestrales son 6. Eso es básicamente lo que ponemos en el denominador, y arriba ponemos el evento que nos interesa, ¿verdad? En este caso, el espacio muestral del evento que nos interesa. Que salga cualquiera de esos valores, entonces es 1 entre 6, o por ejemplo, que al lanzar un dado, el resultado sea par, como acá. Entonces el espacio muestral es 3, porque hay 3 posibles valores pares al lanzar un dado, y el total del espacio muestral es 6, entonces esa probabilidad es un medio. Este enfoque, digamos que es tan simple y tan intuitivo, porque tal vez es la palabra, tan intuitivo, es lo que llamamos enfoque clásico de probabilidad. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Dudas? Profe, ¿puede repetir esto último, el enfoque clásico? Ok. Que lo primero es que tal vez ese enfoque clásico es muy intuitivo, ¿verdad? Muy intuitivo porque lo que busca es conocer todos los puntos, como dice aquí, del espacio muestral. Entonces, vean que en este caso sabemos que el espacio muestral está compuesto por 6 eventos. Entonces, ese es el total de eventos del espacio muestral cuando lanzo un dado. Y luego yo considero cuál es el total de eventos que a mí me interesan, o cuál es el espacio muestral formado por los eventos que a mí me interesan. En este caso, lo que me interesa es cuál es la probabilidad de que salga algún número cualquiera al lanzar el dado, ¿verdad? Entonces, es solo un número. Entonces, es un sexto. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la posibilidad de que el resultado sea par? Entonces, cuando tenemos un dado, tenemos 3 posibilidades para que sea par. Entonces, ese espacio muestral es 3. Y el total del espacio muestral serían todos estos resultados posibles, que serían 6. Entonces, por eso es que acá dividimos 3 entre el total de puntos que conforman ese espacio muestral. Eso es como lo que estábamos haciendo antes, o sea, con los ejemplos, nosotros diciendo más o menos cuál es la probabilidad, digamos. Exacto. Es más simple, es más difícil cuando uno lo explica con las palabras que debería explicarlo, ¿verdad? que con los ejemplos. Por eso es que es muy intuitivo, ¿verdad? Vean que se ve más complicado cuando uno lo explica, y es algo tan intuitivo que es como tener el total de posibles resultados
sí, digamos, tener en el denominador el total de posibles resultados y en el numerador los resultados que me interesan. Algo tan sencillo como eso. Ok. Nada más que acá, pues dice, los estoy dando en función de los puntos muestrales, que es lo que llamamos el espacio muestral, que son todos esos posibles resultados de un evento. Véanlo de esta manera, tal vez queda más sencillo. Acá hablamos de la probabilidad de que ocurra A. ¿Qué sería A? Por ejemplo, en el caso de lanzar una moneda. Escudo. Ok, por ejemplo, podría ser entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra escudo? Entonces, A lo que representaría es escudo. Entonces, son los casos favorables entre los casos posibles. ¿Cuáles son los casos posibles cuando lanzo la moneda? Escudo corona. 2, exacto, escudo y corona. ¿Y cuáles son los casos favorables? Solo uno, porque es que salga escudo. Entonces, por eso decimos que esto es 1 Entre dos. entre 2, ¿verdad? ¿Cuál es el de lanzar un dado, verdad? ¿Cuáles son los casos posibles? 6. Y si lo que queremos es que salga cualquier número, 1 entre 6. Lo mismo si es par. Por ejemplo, acá que el evento sea, que el resultado sea par. Entonces, ¿cuántos resultados pueden ser favorables? ¿Cuántos casos? 3. Entre el total de casos posibles, que es el total del espacio muestral, que es 6. Entonces, 3/6. A eso es simple y sencillamente lo que se refiere al enfoque clásico de probabilidad. Es algo pues bastante intuitivo en ese sentido, ¿verdad? Y luego hay dos conceptos que tal vez vale la pena ver, que no los habíamos mencionado, o sí los hemos mencionado, pero formalmente, eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que no suceden de forma simultánea. Lo que hablábamos ahora de que son independientes. Al lanzar una moneda, los eventos de escudo y corona son mutuamente excluyentes. O sea, quiere decir que si ocurre uno, no sucede el otro. A eso nos referimos con mutuamente excluyentes. Y lo otro, que sean igualmente posibles. Que si se extrae, por ejemplo, una carta de una baraja, por ejemplo, el número 9 y que sea oros, no son mutuamente excluyentes, ya que podrían suceder simultáneamente. Esto de igualmente posibles es lo que dijimos antes, de que ocurran de manera simultánea. El caso de que llueva y haga sol, por ejemplo. Pueden ocurrir los dos a la misma vez. Ok, esto es muy importante para el concepto de este clásico. Vean que esta definición o este concepto de probabilidad puede aplicarse cuando todos los casos tienen la misma oportunidad de suceder, es decir, que son igualmente posibles. Si no es así, si eso no es cierto, los resultados que lleguemos a tener son incorrectos. Vean que acá, cuando hablamos de, voy a regresarme acá a ver si lo tenía por aquí. Vamos a ver. Ok, no me acuerdo qué lo hice. Pero vean que acá, en el caso de los dados, estos tienen más números, pero en el caso de los dados, las opciones son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y todas tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. O en el caso de la moneda, la misma probabilidad tenemos de que sea escudo que sea corona. Entonces,
Cuando hablamos de eventos que cada uno tiene exactamente la misma posibilidad de ocurrir, es cuando podemos utilizar este enfoque. Hay otros eventos que no tienen necesariamente esa misma posibilidad de ocurrir y entonces tenemos que buscar otros enfoques de probabilidad. Esto era un poco el ejemplo de lo que estábamos hablando ahora. Ahora podría decirse que la probabilidad de obtener 2 escudos es 1/3, ya que hay 3 casos posibles, ¿verdad? 0, 1 y 2, y uno de ellos es favorable. Sin embargo, ese resultado es incorrecto. Esto lo que tiene que ver es con el ejercicio que hicimos ahora al inicio, que no necesariamente siempre, digamos, si el evento se repite pocas veces, la probabilidad va a ser necesariamente la misma, la que nosotros conocemos de un medio que depende de este enfoque clásico. Ok, vamos a ver cómo vamos hasta acá. Ok, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Seguimos o necesitan 5 minutos? Yo digo que sí, que seguimos. Sí, yo también. Ok, está bien. Hasta aquí todavía no se ha complicado tanto. Ok, ya casi lo complicamos, no, mentira. La idea no es esa, pero es como todo, cada vez que vamos avanzando le vamos agregando otras cosas. ¿Cuáles son las propiedades básicas de las probabilidades? Entonces, vean que la probabilidad tiene que ser una cantidad positiva o nula. Ya eso se los había dicho, que es que debe ser mayor que 0 o menor que 1. Por eso lo representamos de esta forma, ¿verdad? Lo que pasa es que a los estadísticos y a los matemáticos y a los economistas, a toda esa gente, le gusta complicar las cosas, entonces lo hacen de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Simplemente que la probabilidad de que ocurra un evento, ¿verdad? Un evento Y, por ejemplo, que sea escudo, tiene que ser mayor o igual que 0. Eso es todo lo que nos dice esto, que es lo mismo que está acá. Es decir, que la probabilidad de un evento tiene que ser un número positivo o nulo. O sea, nunca podemos tener una probabilidad que sea mayor a 1 o que sea negativa. La otra, digamos, propiedad tiene que ver con que la suma de las probabilidades que corresponden a cada uno de los eventos simples que constituyen el espacio muestral tiene que ser igual a la unidad. ¿Por qué decimos que la suma de todas esas probabilidades que corresponden a cada uno de los eventos simples? Vamos a ver, retomemos el caso de que al lanzar un dado el evento sea par. ¿Cuál era la probabilidad de que al lanzar un dado el evento sea par? 50%. Un 50%. Vamos a darle un medio, ¿verdad? ¿Por qué es un medio? Porque al final era 3 entre 6 y eso se nos vuelve un medio. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el evento sea impar? Va a ser igual, 50. ¿verdad? 50%, un medio, ¿verdad? Porque era 3/6, porque son 3 eventos que pueden ser impares entre 6 eventos que son el total. Entonces, ¿cuánto es la suma de esto? La suma de esto es 1. Por eso decimos que la suma de las probabilidades que corresponden a cada evento simple, esto sería un evento simple que sea par, el otro evento simple es que sea impar, debe ser igual a 1.
es lo mismo cuando hablamos del escudo y corona. O sea, que sea escudo es un evento simple y tiene una probabilidad de un medio, que sea corona es un evento simple y tiene una otra probabilidad de un medio. Entonces, por eso, la suma de todas las probabilidades de los eventos simples tiene que ser 1. Si esa suma no nos da 1, es porque hay algo, algo mal. Lo otro es si un evento compuesto A, ¿verdad? Abarca los eventos simples. ¿Qué sería un evento compuesto? Un evento compuesto, ya decíamos, por ejemplo, es que llueva y que haga sol. Está compuesto de 2 eventos simples. ¿Cuáles son esos 2 eventos simples? Uno es que llueva, por un lado, y el otro evento simple es que haga, sol. ¿Cuál sería otro evento compuesto? De los ejemplos que hemos visto o de alguno que se les ocurra a ustedes. Pasar un examen o no pasarlo. Bueno, no, es que esos son excluyentes. Excluyentes porque no No puedo pueden pasar a con un medias. tipo. Ujú. O no puedo quedarme a medias. Tal vez en el ejemplo del dado, que salga 4 o salga 6, que ambos son pares. ¿Okay? Que salgan pares, digamos, ¿verdad? Que salgan pares. Está compuesto por diferentes eventos simples, ¿verdad? Entonces vean que la probabilidad del evento compuesto es igual a la suma de los eventos simples. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el evento compuesto es que salga par. Y si yo sumo las probabilidades de los eventos simples, que sería que sea un 2, que sea un 4 y que sea un 6, cada uno tiene una posibilidad de un sexto, ¿verdad? Si yo sumo esas 3 probabilidades, me van a dar un medio. Entonces a eso nos referimos de que el evento compuesto que abarca esos eventos simples, entonces que la suma de esos eventos simples tiene que ser igual a la probabilidad de ese evento compuesto. Luego, esto ya lo dijimos, que la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. Y cuando el evento A es imposible, decimos que la probabilidad de A es 0. Y cuando es seguro, pues obviamente decimos que la probabilidad es 1. Ahora, si es 1 es porque es completamente certero que ocurra el evento. Aquí hay un ejemplo, digamos, para comprobar lo que dijimos de la primera propiedad, y es que la suma, ¿verdad?, de todos los eventos simples tiene que ser 1. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un resultado sea 1 más la probabilidad de que un resultado sea 2, de que otro sea 3, de que uno sea 4? Cada uno de ellos tiene una probabilidad de un sexto. Entonces vean que la suma nos da 1. Pero también, por ejemplo, podríamos decir cuál es la probabilidad de que al lanzar los dados los resultados sean menor que 4. Y de esta forma, o utilizando esta misma lógica, entonces yo puedo sumar. Vean que lo que estoy diciendo es cuál es la probabilidad de que sea menor que 4. Entonces, la probabilidad de que sea menor que 4 es que sume la probabilidad de que 1 ocurra, de que 2 ocurra y de que 3 ocurra. Sabemos que cada una de esas probabilidades es un sexto. Entonces, la probabilidad de que X sea menor a 4, ¿qué sería? Sería un medio. ¿Les queda claro este caso? ¿Verdad? Es la suma de esas probabilidades individuales. Si yo les dijera cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 5, ¿cómo lo calcularían? ¿Que X sea qué, profe? Perdón. Menor o igual a 5. Incluiría todos esos hasta llegar al 5.
Exactamente, incluiría la probabilidad de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5, ¿verdad? Porque digo que sea igual. Entonces sería sumar un sexto más un sexto más un sexto, más otro un sexto, más otro un sexto, ¿verdad? Eh, Acá también tenemos otro ejemplo. Digamos, en este caso, la probabilidad de que X más, bueno, este compuesto no lo vamos a ver para no complicarnos tanto, no hace falta. Ya esto más o menos lo vimos. Las probabilidades calculadas con la definición clásica, tal vez esto puede ser importante porque no lo vimos de esta forma, con este concepto. Es que este concepto de probabilidad clásica se conoce como probabilidad a priori, ¿verdad? Porque de una u otra forma ya conocemos el resultado. De alguna manera sabemos que el hecho de lanzar un dado y que caiga un número es un sexto, o de lanzar la moneda y que caiga cara o cruz es un medio. Entonces, por eso se llama a priori, porque a priori consideramos cuál es el resultado. Ok. El otro enfoque, ¿verdad? Que es uno de los que más se utiliza. Recordemos que el clásico, pues es intuitivo, necesita que el evento se reproduzca en las mismas condiciones siempre, que todos los eventos tengan la misma posibilidad de ser seleccionados. Y eso pues no necesariamente siempre sucede. Y entonces tenemos el enfoque estadístico o frecuencial. El enfoque estadístico o frecuencial va a depender un poco de las distribuciones de probabilidades. Por eso dice frecuencial, porque está relacionado con las distribuciones de frecuencia. Entonces, ¿cuál es tal vez la propiedad que tiene? Por ejemplo, usa la frecuencia relativa. Entonces, si se hace un número n, ¿verdad?, de observaciones, ¿a qué nos referimos con un número n? O sea, que puede ser cualquiera, puede ser 15, 50, 100. De una misma clase, se encuentra que el evento A ocurre en n a eventos de ellas, ¿verdad? Y este cociente es el que se denomina frecuencia relativa del evento. Así como está acá, está muy complicado, entonces lo vamos a ver con el ejemplo para que vean que esto está muy sencillo de entender. Por ejemplo, se inoculan 20 ratas con una disolución tóxica, ¿verdad? Entonces, nuestro N, ¿cuál es? Es 20. Ahí me disculpan la caligrafía, pero el mouse, mi motor afina no me deja hacerlo mejor. Si de las 20, 14 mueren, ¿verdad? Entonces, el cociente 14 entre 20 es lo que constituye la frecuencia relativa del evento, que sea muerte, digamos, de las ratas en este caso. Entonces, vean que acá lo que tenemos es que cuando decimos n entre a, perdón, que decimos n de a, es el evento que nos interesa. En este caso es cuántos murieron. Por eso es que acá en el numerador van 14. Y en este caso, n, que es el total, es lo que va en el denominador. Entonces, punto 70 constituye la frecuencia relativa del evento muerte de la rata, y el investigador diría entonces que un 70% de las ratas murieron. Si el experimento se repite, ¿verdad?, podrá notarse que las frecuencias relativas no son iguales, sino que muestran fluctuaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de esto con el enfoque clásico? En el caso del enfoque clásico, como el evento se repite indefinidamente, siempre la probabilidad va a ser la misma. Pero en el caso de el enfoque frecuencial, que es lo que más tenemos, porque no siempre podemos repetirlo, lo que vamos a tener es que esta probabilidad puede estar cambiando. Entonces, el enfoque frecuencial es eso, básicamente tomar la cantidad
o eventos de interés, o número de eventos de interés entre el total. Es muy similar a lo que hacíamos con el clásico. Lo que pasa es que en el caso del clásico las probabilidades siempre se mantienen, mientras que en este caso las probabilidades cambian de un evento a otro. ¿Alguna pregunta con esto? No, quedó claro. Bueno, Okay. en mi caso. Ok. Acá, como dijo Néstor, ya se comienza a complicar, ¿verdad? Pero esto no lo vamos a, esto lo voy a obviar, esto creo que me quedó allí, pero a nosotros el tema de los límites no nos interesan, así que no se preocupen por eso. Eso era el enfoque frecuencial. El enfoque subjetivo o personalista, ¿qué es? Es básicamente conseguir una probabilidad de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a una creencia. Se usa, digamos, cuando no tenemos forma de hacer un experimento desde la perspectiva científica o controlada de alguna manera. No tenemos los datos, sino que, por ejemplo, tal vez hacemos un focus group o un grupo focal o le preguntamos a expertos, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes le preguntan a un profesor de alguno de los cursos que están llevando, ¿qué otros cursos llevan? Que no recuerdo ahorita los nombres. Política internacional y Y economía política internacional. Ok, entonces ustedes le preguntan al profesor de Economía Política Internacional cuál es la probabilidad de pasar el curso. El profesor les va a dar una probabilidad poco científica, pero válida, subjetiva, que está basada en su experiencia personal. Él va a decir, casi siempre el 50% pierde el curso, ¿verdad? Entonces la probabilidad que ustedes tienen de pasar ese curso es 50%, ¿verdad? Entonces, es algo subjetivo, pero está basado en una creencia personal o en la experiencia, ¿verdad? Se supone que él ha dado el curso muchas veces y ya tiene una idea de que el 50% no pasa. No, mentira, ahí creo que pasan todos. En estadística es donde el 50% no pasa. No, entonces, a eso nos referimos con un enfoque subjetivo, ¿verdad? Le preguntamos a alguien, ¿verdad? Que tiene experiencia, obviamente, en el tema, porque tampoco es preguntarle a alguien que no sabe, pero es eso, es una probabilidad dada bajo un supuesto. Entonces, se orienta a tratar el caso de eventos históricos o específicos que no pueden repetirse, concibe la probabilidad con una medida de creencia personal, por ejemplo, acepta diferencias entre personas razonables. Pueden haber personas que le asignan un valor, mientras otras que le asignan otro. Y vean que es muy común en áreas como los negocios, la política, la guerra, ¿verdad? Hay muchos casos en los que le preguntan a las personas, bueno, ¿cuánto cree usted que va a ser la tasa de desempleo el próximo mes, ¿verdad? ¿O cuánto cree usted que va a crecer? ¿Y cuál es la probabilidad de que eso suceda, ¿verdad? Entonces, ese es un criterio, pues, subjetivo, ¿verdad? Por ejemplo, un cafetalero que estima que que estima que 0.40 es la probabilidad de alza sostenida en el precio del saco de café durante los próximos 5 años, ¿verdad? Él cree que hay una probabilidad del 40% de que el café o el precio del café aumente en eso durante los próximos 5 años. Ok. ¿Alguna pregunta o consulta hasta acá? hasta el momento no, profesor. De mi parte no. Ok. Entonces, hoy vamos a quedar acá porque, digamos, la idea es ver este tema y que lo interioricen. Tal vez no voy a entrar, digamos, tal vez mejor no, y lo retomo la próxima clase, ya después de este tema y antes de iniciar el otro.
los ejercicios que estaban en la filmina de la presentación pasada. Con esos voy a empezar la próxima clase, resolviéndolos y explicando, digamos, ya tal vez el detalle de cómo, ya que hablamos hoy de muestreo, de cómo calcular el tamaño de muestra y demás. Y les voy a dejar algunos ejemplos muy, digamos, sencillos, ¿verdad? Para que ustedes ven la presentación ahí. Sí. ¿Todavía? Sí, sí la Ok. vemos. Les Sí, voy a sí, dejar señor. algunos ejemplos sencillos como para nada más ver que ustedes pues manejan ahí el concepto ya de probabilidad y cómo pueden de una manera sencilla pues calcular una probabilidad. Tal vez uno como algo así, ¿verdad? Néstor puede ser uno de esos, ¿verdad? No, nada complicado, ¿verdad? Pero para, digamos, tomar en cuenta eso. Lo que sí les voy a pedir es que terminen de leer los capítulos ya están pensando en el partido, eso es, lo que pasa es que yo ya no cuento, porque ya quedó Heredia por fuera. Lo que sí les voy a pedir es que terminen de leer los capítulos que son 3, que están ahí, que tienen en el aula virtual, para ver si ya la otra semana los cerramos con el tema de distribución normal. Y creo que con eso nos vamos al receso, me parece. Al receso eh, de medio periodo, ¿verdad? Nos queda solo la próxima clase, si no me equivoco. Sí, Sí. Nada señor. más, déjenme revisar un momento el programa. Yo lo tengo en la agenda que el receso es del 4 al 19 de julio. Es correcto, entonces nos queda una clase que es la próxima para vamos a ver, hoy estamos 24. Sí, que estamos con el tema de introducción a la inferencia estadística. Ok, prueba de hipótesis. Sí, después vamos al receso. Vean que el 29 de julio es el examen, entonces también hay que aprovechar ese receso para estudiar un poquito, ¿verdad? Un poquito, no mucho, digamos, porque hay un examen que teníamos ahí. Y voy a ver si para la próxima clase también les traigo 2 cosas. Una que es, hay una presentación que tienen que hacer ustedes de un material que yo les voy a asignar, que está para las 2 últimas clases, pero también el trabajo final. Entonces, sí les voy a pedir tal vez para la próxima clase, incluso que si quieren tomen ahí algunos de los minutos que quedan de hoy para que lo discutan entre ustedes, digamos ya a título de ustedes, es el trabajo final. Ustedes tienen que hacer un trabajo final del curso y en el trabajo final del curso la idea es que me propongan un tema que algo como lo que hicieron ahora perdón, algo como lo que hicieron ahora en el foro, que fue que pusieron un tema, ¿verdad? Un, un problema o un objetivo, que es algo que ustedes querían concluir, solo que tiene que ser viable para realizar en las semanas que les quedan. ¿Y cuál es la idea de esto? Que ustedes puedan, a partir de un conjunto de datos que describan el tema que ustedes quieren, hacer un análisis de estadística descriptiva y algunos elementos tal vez de inferencia estadística. Básicamente, eso es, yo les voy a dar algunos lineamientos, pero entonces sí me interesaría que piensen de aquí a la otra semana qué tema les gustaría trabajar. Podría ser algunos de los que ya pusieron allí. Nada más que veanlo en el marco, digamos, de las posibilidades de ustedes, que tengan datos disponibles, sería bueno, que si tienen que recolectarlos por una encuesta, también perfecto, podemos hacer una encuesta pequeña, que sea, eso sí, tal vez en línea, pensando en que se le pueda aplicar a alguien que pueda acceder, ¿verdad?
En este momento no podemos pensar en que vamos a hacer encuestas personales, de que vamos a ir a entrevistar gente, nada de eso, sino que puede ser en línea sobre alguno de los temas que ustedes trabajan. Eso sí, me gustaría que sean temas que están relacionados con su trabajo o con la maestría en general o con algún tema que quieran desarrollar más adelante en la maestría. Entonces sí les voy a pedir que para la próxima semana hagan eso y pueden trabajarlo si quieren en parejas o máximo 3 personas, ¿verdad? Eso sí, como máximo 3 personas. O si alguien quiere hacerlo individual, lo pueden hacer individual también. Profe, ¿sí nos podría poner, por favor, lo de los parámetros o los lineamientos para el trabajo como lo más pronto posible para definirlo, porfa? Sí, se los pongo esta semana, lo que queda de la semana, pero digamos, el primer lineamiento que tiene que ver es, tienen que seleccionar un tema, ¿verdad? Y a partir de ese tema, plantearse por lo menos un objetivo general y un par de objetivos específicos, o sea, para saber qué es lo que quieren hacer. Tienen que considerar que existan datos o que quieran o que puedan recopilar esa información. Pero el detalle yo se los pongo no estaba déjenme ver nada más si no estaba aquí. Profesor, ¿cómo hacer el examen? Es como las tareas que hemos hecho, digamos, una práctica que usted nos dé y que tengamos tanto tiempo para hacerla o El es examen algo diferente. es como las prácticas que hemos hecho, exactamente, algo parecido. Y serían, o sea, con todo este formato asincrónico sería que tenemos cierto tiempo, el tiempo de la clase o cómo se Eh, manejaría eso. Vamos a ver, denme nada más un segundo vamos por partes. Voy a nada más proyectarles acá lo del trabajo. Digamos que acá están algunos lineamientos generales. Es más, vean que aquí estaba al 10 de junio. Tenían que haberme enviado la propuesta. Pero bueno, vamos a considerar que me la envíen para la próxima semana para que lo piensen y lo trabajen. Eh, Cada estudiante debe seleccionar un tema de interés. Vean que les estoy dando la opción de que puedan hacerlo individual o en parejas o en grupos de 3. Obviamente, eso sí tienen que tenerlo muy claro. Si son 3, el nivel de análisis, la extensión y demás tiene que ser pues muchísimo más amplio que si es uno, que son 2. Eso sí, tienen que tenerlo en cuenta. Tienen que seleccionar entonces un tema. Por eso, para la otra semana, lo que me gustaría es que planteen un tema y cuáles son los objetivos en función de ese tema. Una justificación, un problema y objetivo de análisis, que son máximo 2 páginas, máximo 2 páginas de antecedentes, instrumentos y datos, o sea, cuáles son los datos que van a utilizar, de dónde los van a obtener, si por ejemplo van a hacer un cuestionario, entonces cuál es el cuestionario que van a trabajar, eh, el análisis de esa información. Tal vez aquí es donde voy a detallar un poquito más lo que Mariana pidió, que qué es lo que esperaría yo tener acá en esta parte y las conclusiones de eso. Digamos que el fuerte de ese trabajo son esos puntos, el 4 y el 5, ¿verdad? Porque el primero, el segundo y el tercero, pues tienen que ver con decir qué es lo que van a hacer, pero el 4 y el 5 es aplicar realmente lo que hemos visto a ese tema. Entonces, digamos, el valor de ese trabajo está realmente en el punto 4 y 5. Incluso aquí están algunos criterios para la evaluación y vean que el análisis tiene un valor de un 50% o 50 puntos y instrumentos y datos 15 puntos. Ok, eso era para lo del, lo del trabajo final. Néstor, ¿me repites otra vez, por favor, la pregunta tuya?
Sí, no, era para la parte específicamente de la metodología del examen, que si se va a hacer, digamos, en las horas de clase o si se va a dar más tiempo como con las tareas. Eh, no sé, todavía no lo he pensado. Puede ser que lo hagamos en la hora de clase, entonces yo se los mando y lo hacemos acá, ¿verdad? O sea, cada uno de ustedes lo hace en esa hora y lo manda. Puede ser que lo dejen para la casa. Entonces, no sé, si lo hacemos en la hora de clase, va a ser un examen sencillo, corto. Si lo hacemos para la casa, les voy a dar un tiempo y en ese tiempo tienen que enviarlo. Profe, yo tengo preguntas con respecto al trabajo. Como tenemos que aplicar cuestionarios y todo ese tipo de cosas, ¿cuál va a ser la muestra, digamos, a 50 personas, 100 personas o qué? Va a depender del tema, Mariana. Entonces, digamos, tal vez antes de contestar esa pregunta, yo lo que quisiera es ver cuál es el tema que van a trabajar y qué quieren hacer con ese tema, porque de eso puede depender, eso, puede ser que el tema no requiera un cuestionario, o no sé si ustedes, en tu caso, tienes claro que requiere un cuestionario. Mm, No, nada más estoy pensando como varios temas, pero no sé. Por eso Vamos a preguntaba ver, si, digamos, si mi trabajo necesita, entonces por eso preguntaba si era como de 50 o 100 personas o algo así, no sé. depende. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, supone que tu población de análisis son, entonces, 10.000 personas o 10.000 familias o 10.000 empresas, ¿verdad? Por decir algo. Este, entonces, lo que sí yo voy a pedir es que calculen con la fórmula que vimos y que vamos a entrar en detalle la otra semana, el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué me va a decir? Bueno, la muestra me dio 500 familias o 500 organizaciones, pero ellos no van a ir a encuestar 500 organizaciones, ¿verdad? Sino que en el informe lo vamos a hacer así, que ese sería el tamaño correcto, pero por motivos de tiempo, costos, etcétera, se encuesta, no sé, a 50 o a 40, ¿verdad? Porque si sos vos sola, probablemente serían unas pocas, ¿verdad? Ahí tenemos que ver cuántas pocas, pero si son tres, sería diferente, porque ya hay tres personas. Entonces, además, si se va a enviar por correo, puede ser más fácil recabar la información, pero podríamos hablar de que vamos a tener como un número entre unos 40 a unos 60, para tener suficientes datos que podamos analizar y sacar algunas conclusiones interesantes. Ok, Profesor, perfecto, gracias. pero no necesariamente tiene que hacerse una encuesta o así. Depende del tema, Del ¿verdad? tema. Ujú, Por eso sí, te digo, sí. si ya ustedes tienen claro, bueno, tal vez no tienen claro porque lo van a discutir en estos días o lo van a pensar en estos días, si el tema en el cual van a trabajar hay datos, ¿verdad? Entonces no tengo que ir a hacer una encuesta. Pero si quiero hacer una encuesta porque quiero tener una idea o un sondeo sobre un tema, ¿verdad? Sobre algo que está pasando en este momento, lo puedo hacer y que ahora es relativamente sencillo de líneas y puedo tener acceso tal vez a los correos y demás, pero depende mucho de Ok, eso, ¿verdad? ok, ok. Ok, entonces, lo importante, sí me tenían que enviar los ejercicios para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Ya casi que la mayoría se los he revisado, pero si alguien falta, me lo manda por correo o lo sube al aula virtual. Creo que todavía se puede subir, yo prefiero que lo suban al aula virtual. Pero sí es importante que cada tarea que ustedes tienen allí, tienen que subirla como asignación, porque tiene un puntaje, y además tratar de subirla en el día que les tengo ahí, porque si no el sistema ahí me dice de cuánto tienen de retraso, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Profe, al final de la presentación venían unas preguntas. Eso no había que enviárselo. Las respuestas a esas preguntas. De la semana O pasada, sí. Sí. no, pero sí, Ah, ok. yo espero que las hagan, traten de Eso es lo que hacer, vamos a ver la próxima semana. exacto,
traten de hacerlas Ok. si no No, no si no sé. lo han hecho o si tuvieron problemas para que la próxima semana veamos cuál era el resultado y lo puedan comparar. Ujú. Ok, no está bien. Sí, porque las tenía, pero no sabía si había que subirlas porque solo venía para la asignación 2. Entonces está bien, entonces lo Eh, discutimos la otra semana. exacto. Esas Ujú. no estaban, digamos, no están como asignación 2, ¿verdad? Para que, para que lo tengamos en cuenta, pero sí háganlos para poder ver y revisar los resultados. Voy a, eh, creo que vamos a ver si alguien me preguntó algo más aquí por el chat, nada más para... Ok, no. Está bien, ¿qué más? Ok, no, entonces creo que estamos, hoy se conectaron muy poquitos, ¿por qué sería? ¿Tienen examen o algo? Yo no sé, no sé. Ujú, ok. Eh, no, está bien. ¿Cómo han visto el curso hasta este momento? Digamos, ¿qué les ha parecido? ¿Qué, qué sienten que les está gustando? No sé si tienen algún comentario, algo antes, tal vez hoy que tenemos hoy un par de minutos. Profe, yo diría que las fórmulas, o sea, cuando yo veo eso, sí, cuando me toca hacerlo sola, o sea, es un enredo, como que me enredo, o sea, es que yo no había tenido ese acercamiento en la materia, entonces, digamos, esta es como la primera vez. Antes de eso, yo solo usaba Excel como para sumar y restar, después de ahí, ¿verdad? Nada más. Entonces, yo veo las fórmulas en las presentaciones y yo digo, ay, Dios mío. Ya después, digamos, aunque uno vea ejemplos y todo, cuando yo soy sola, dije, yo tengo que volver a repasarlo porque no, o sea, y a veces no me salen, ¿verdad? Las fórmulas, por la coma, el punto, lo que sea. Entonces siento como que sí ha sido como muy diferente el curso para mí, como, o sea, de mi poca experiencia que previa, digamos. Entonces a veces sí siento que me cuesta mucho y también a veces habían preguntas que comentábamos en el chat y unos compañeros entendían una cosa y yo había entendido otra cosa y yo, ay, yo no sé, entonces. Bueno, por eso es importante de preguntarme a mí cuando tienen dudas, porque sí, tal vez cada quien interpreta diferente y tal vez de la que vale es la mía. Entonces, mejor para que estén seguros, pregúntenme a mí. Está bien que discutan, claro, y es bueno también, pero si tienen mucha duda, mejor me preguntan. Eh, bueno, de eso trata el curso. Tal vez en el caso de algunos sí, es la primera tal vez experiencia en manejo de datos y esa es la idea, ¿verdad? Más bien aprender y no impresionarse tal vez cuando uno ve una fórmula, más bien tratar de ver cómo se entiende y cómo se interpreta. Como ustedes ven, a veces las fórmulas lo que hacen es impresionar o engañar, ¿verdad? Porque una fórmula que se ve muy complicada en realidad lo que implica es agarrar un valor y dividirlo entre otro, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso. Entonces, es irse acostumbrando un poco a la nomenclatura que tenemos allí, eh, pero igual ahí lo que les quiero decir es que si tienen dudas, pregúntenme, consúltenme en el chat o por correo, pero no se queden con la duda, ¿verdad? En tu caso, y yo creo que en el trabajo, que me acuerdo del tuyo, ¿verdad? Ahí están como las observaciones, pero me parece que estuvo bastante bien. Entonces, yo creo que vas bien, digamos, ese esfuerzo ha estado, tal vez ha costado, pero va bien. Y creo que en el caso en general de la mayoría de los que he revisado, me parece que a pesar de que tal vez algunos, pues, es su primera vez con uso de Excel y otras cosas, pues de ahí se van acostumbrando y van bien. Cosas que hay que ponerle cuidado, ahí se las señalo. Y es importante que las revisen para que en el caso del examen tal vez no cometan ese mismo error, ¿verdad?
o que puedan precisar bien a la hora del examen. Ok. Bueno, y perfecto. Entonces, nos vemos el otro miércoles y cualquier cosa igual, ahí durante la semana seguimos, ya sea en el foro con los temas que tienen ahí o también con otros que puede ser por el chat o por el correo. Está bien, profe, muchas gracias. Gracias. Pues De Bueno, acuerdo, buenas gracias. noches. Gracias, Gracias, buenas profe. noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Chao.